Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean de nuevo a este semestre. Vamos a comenzar el primer parcial con el bloque uno. Recuerden que el bloque uno corresponde al primer parcial. El primer parcial se llama estequiometría y vamos a hablar de eso hoy. Bueno, después de todo lo que ya leyeron y todo lo que ya escucharon. Solamente es para ver la parte matemática. ¿Cuál es el propósito del bloque? Aplica la noción del mol en la cuantificación de procesos químicos que tienen un impacto económico, ambiental y social. Aprendizaje esperado. Utiliza los conceptos de Moore y la ley de la conservación de la materia, argumentando el uso de la estequiometría como herramienta útil para la sustentabilidad de procesos industriales, ecológicos, entre otros. Bueno, vamos a recordar qué es la estequiometría, que es parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas, es decir, de cantidad, entre los reactivos y los productos de una reacción. Para poder entender esto de la estequiometría, tenemos que tener primero un concepto claro de dónde se usa y cuáles son esas unidades elementales que tenemos que conocer para poder procesar después toda la información. Bueno, vamos a hablar de un ejemplo que son las bolsas de aire y la estequiometría, uno de los muchos que se utilizan, pero seguramente todo mundo sabe que los autos tienen bolsas de aire y que sirven para amortiguar el impacto cuando ocurren accidentes. Esto se debe a una reacción química entre la ácida sódica o ácida de sodio con una chispa que se genera durante el impacto, que no necesariamente tiene que ser a gran velocidad, con 15 kilómetros por hora puede ocurrir. Cuando se lleva a cabo la reacción química, se produce un gas, que es el nitrógeno, que infla la bolsa, como pueden ver en la imagen, y que eso hace que principalmente el conductor sea el que no se lastime con el volante. Pero en esta reacción hay un problema, porque después que se produce este gas, que es el nitrógeno, también se produce sodio. El sodio sí es un problema porque puede ser muy reactivo y por ello es que se tiene que hacer otra reacción química para que se neutralice. Pues bien, con este ejemplo, como introducción, podemos decir que la estequiometría es muy importante porque nos permite tener una mejor calidad de vida. Y vamos a ver los conceptos más importantes. Primero, vamos a comprender qué es el mol. El mol es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades y representa la cantidad de sustancia, pero no la cantidad de sustancia en el mundo macroscópico, sino en el microscópico, porque no podemos trabajar con kilos o con el peso directo de cada molécula, y por eso se generó el concepto de mol. Se simboliza mol también, así como su nombre, y representa la cantidad de gramos que hay en un mol o la cantidad de partículas que existen en esta unidad llamada mol. Bien, el ejemplo que tenemos aquí es el de una molécula de agua, que sabemos que es 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, pero que no podemos aislar y pesar. Pero sí podemos pesar un mol, y un mol corresponde a la masa molar de dicha sustancia. Y en esa cantidad, un mol de agua, hay el número de Avogadro, que corresponde a 6.022 por 10 a la 23, exponente 23. Es decir, hay 23 ceros antes de este número 6, un número bastante complejo. Ya como en el número 14 es la cantidad de células que tenemos en un cuerpo. Entonces, imagínense, este número es tan inmenso que todavía es más allá de la población mundial. Bien, otro concepto que también es importante que ustedes tengan claro es la masa molar. Para comprender la masa molar, lo único que tenemos que hacer es recordar qué era la masa molecular. Y recuerden que la masa molecular es la suma de las masas atómicas que encontramos en la tabla periódica de cada elemento, la sumamos y eso nos da la masa molecular expresado en UMA, que es unidad de masa atómica. Pero como nosotros queremos la masa molar, en realidad, pues es muy simple, hacemos el mismo procedimiento, pero nada más le cambiamos la unidad. Ahora es gramos que hay en un mol, no solamente es gramos sobre mol. Otro concepto importante, que con esto nos
podemos englobar todo lo que necesitamos para trabajar la estequiometría, es el volumen molar. Y este volumen molar está relacionado con el espacio que ocupa un mol de un compuesto gaseoso y que es un número que siempre va a permanecer, no va a cambiar dependiendo de la sustancia, como tampoco el número de Avogadro cambia. Estos dos son constantes. Como pueden ver en la imagen, si es de hidrógeno gaseoso o nitrógeno gaseoso o de cloro gaseoso o de yodo gaseoso, siempre el volumen va a ser el mismo. Y esta es una imagen en donde se compara a un balón de básquetbol, que es algo que sí nosotros tenemos muy bien conceptualizado, con el volumen que ocupa en este matraz diseñado especialmente. Bien, ya que tenemos claro qué es un mol, que hay una masa molar, que hay un número de Avogadro y que hay un volumen molar, entonces podemos hablar de conversiones y vamos a hacer como comparaciones. Un mol es igual al número de Avogadro, es decir, un mol de cualquier sustancia, en este caso del cloruro de sodio, siempre va a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. Un mol también va a ser igual a la masa molar de esa sustancia. Aquí no digo, en el caso del número de Avogadro, no digo de esa sustancia porque es constante, lo mismo que el volumen. Estos dos valores siempre van a ser los mismos para cualquier sustancia. Pero aquí no, en la masa molar, a esta que está en rojo, sí va a cambiar. Esta cantidad la saqué de la fórmula, sumando el 23 del sodio más el 35 del cloro. Entonces, esto sí va a cambiar para cada sustancia. Y pues bueno, ven aquí, como ya les había mencionado, el mol también lo puedo comparar con el volumen molar, que es una constante. Bien, entonces puedo decir que un mol de cualquier sustancia es igual a la masa molar de esa sustancia, es igual al número de Avogadro y es igual al volumen molar. Y como ejemplo les puse el monóxido de carbono. Un mol de monóxido de carbono tiene una masa molar de 28 gramos mol, tiene 6.022 por 10 a las 23 moléculas de monóxido de carbono y tiene 22.4 litros de monóxido de carbono. Entonces, si yo intercambio el orden de esto, no me afecta en absolutamente nada. Bien, vamos a convertir ahora, una vez que ya tenemos nuestros factores de conversión, vamos a convertir de diferentes unidades. Vamos a convertir primero de moles a gramos. Entonces, dentro de las 4 que tengo, yo voy a ocupar mol de sustancia, porque me están diciendo aquí en el problema que tengo moles y voy a ocupar masa molar porque me están pidiendo gramos. No puedo utilizar número de Avogadro porque no me piden moléculas, átomos, nada de eso. Tampoco puedo utilizar volumen molar porque no me piden litros. Entonces, como ya sé que estas dos voy a usar, pues pongo el valor que corresponde. Un mol de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico corresponde a 36 gramos mol de esa misma sustancia. Pongo debajo del que tiene la misma unidad, la cantidad que me dieron en el problema y debajo de lo que quiero pongo una X por una regla de 3, despejo y me da el resultado. Vean que el resultado siempre va a ser la unidad que me están pidiendo. También puedo hacer conversión de moles a moléculas. Bueno, puedo seguir usando esto porque en el problema me están diciendo que me dan moles, pero me están diciendo que quieren moléculas, entonces ya no puedo usar la masa molar porque no hay gramos, ni me los dan ni me los piden. Tengo que usar número de Avogadro porque me están diciendo moléculas. O si me dijeran átomos, también lo podría hacer con este. No uso volumen molar porque no me dan litros. Hago el mismo procedimiento, pongo mi factor de conversión, pongo mi dato que me dan en el problema, la X debajo de la unidad que quiero, despejo y obtengo el resultado con la unidad que me están pidiendo. Otro ejemplo de esto mismo es verlo de esta manera, no directamente haciendo la regla de 3, sino ya con el despeje. Cualquiera de los métodos que ustedes utilicen es el correcto, porque de todas maneras aquí la relación existe. Un mol contra el número de Avogadro. Y aquí al revés, el número de Avogadro primero contra un mol. Les digo, el factor aquí del orden no es problema. Es una regla de 3 y la manejan tal cual. Ahora, convertir de moles a litros. Bueno, sigo usando mol
porque me lo están diciendo que tengo 2.5 moles. No uso masa molar, porque aquí en el problema no hay gramos. No uso número de Avogadro porque no hay moléculas, ni iones, ni átomos. Pero sí uso volumen molar porque me están diciendo cuántos litros hay, perdón. Entonces, vuelvo a hacer el mismo procedimiento, pongo mi factor de conversión entre los dos que participan, pongo el dato problema que me dan aquí, pongo la X debajo del que quiero encontrar, despejo y obtengo mi resultado en la unidad que me están pidiendo. En realidad es muy, muy simple siguiendo la regla de 3. Bien, puntualizando para concretar. Estas unidades se pueden convertir una en otra. Puedo convertir de mol a gramo, de mol a moléculas, de mol a átomos, de mol a litros, como ya vimos. Pero también puedo convertir de gramos a moléculas, de gramos a átomos, de gramos a litros, de litros a moléculas o de litros a cualquiera de las otras. Eso no es ningún problema, simplemente eligiendo el factor de conversión adecuado que sale de esos 4 que ya les mostré. Todos estos procedimientos son iguales o son semejantes, es decir, cambia la sustancia, obviamente, pero ya una vez que ya sé qué me piden y qué me dan, pues elijo mi factor de conversión adecuado y utilizo la fórmula adecuada de la sustancia química y no tengo ningún problema. Y bueno, pues todos se resuelven por regla de 3 o también por como lo vimos en el ejemplo de los paréntesis. Cualquiera del método que ustedes utilicen es correcto si lo saben explicar adecuadamente. Espero que esto les sirva y puedan resolver bien la actividad número 1. Sin embargo, cuando lleguen a clase, si ya vieron todos los videos, si ya hicieron las lecturas y si ya vieron este video, pues van a tener algunas mínimas dudas y yo con muchísimo gusto se las aclaro el día de nuestra sesión sincrónica. Hasta pronto, espero que les sirva y estamos en contacto. Este es su primer paso para llegar al logro que es nuestro primer parcial. Hasta luego y me dio mucho gusto poder interactuar con ustedes.